Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con la Semana de Agronegocios. Es un placer para la Asociación de Estudiantes estar nuevamente realizando la semana. Esperemos que la disfruten. Tenemos bastantes charlas y talleres y todo lo vamos a estar publicando en el Facebook, en el Instagram de la asociación. Y para los que no nos siguen, ahí están todas las invitaciones, los links de Zoom y demás. Y en este caso, bueno, tenemos a don Carlos Robles, el director de la carrera, y si nos regalan unas palabras, por favor. Buenos días, Leo. Buenos días, compañeros y estimados estudiantes. Bueno, tengo unas palabritas, pues. Quiero agradecer a la asociación por el gran esfuerzo que se han esmerado por la organización de esta actividad. Bueno, la, la participación mía es la siguiente. Buenos días, estimada comunidad del TEC y en especial a la Escuela de Agronegocios. Es un honor y un placer estar en esta mañana en la inauguración de la Semana de Agronegocios. A pesar de estar viviendo un año con tantas dificultades y condiciones atípicas, es de gran admiración el esfuerzo que la escuela hace y que los estudiantes de la carrera por haber tomado la batuta en la realización de esta actividad de una manera virtual. Estas actividades que se van a desarrollar son de gran importancia como un complemento al desarrollo profesional de un ingeniero en agronegocios, que se ha caracterizado por su compromiso en el desarrollo de las actividades atinentes en el país, siendo un profesional interdisciplinario con una gran capacidad de poderse adaptar a los cambios y retos que se requieren. Los invito a todos a participar de las diferentes actividades que van a estar a cargo de nuestro personal docente e invitados especiales que van a engrandecer la formación profesional y agradecer sinceramente a los miembros de la asociación y a los compañeros que han estado y estarán participando para que esta actividad sea de gran éxito. Desde ya los mejores deseos y que haga todo de la mejor manera y que salga excelente. Muchas gracias, compañeros, y los invito a participar en todas las actividades. Muchas gracias, don Carlos, por la motivación y el apoyo. Y igual a toda la escuela que, bueno, hicimos un todo entre todos, ¿verdad? Y pues esperemos nos vaya excelente. Por acá les voy a compartir un poco lo que es el cronograma de la Semana de Agronegocios. Ok, bueno, es esta semana, ¿verdad? El 9 al 13 de noviembre, más o menos para contarles lo que tenemos programado. Bueno, hoy, después del acto inaugural, tenemos el taller de elaboración de compost con el método Takakura, a cargo de la ingeniera María Fernanda Jiménez y Laura Brenes. Más adelante, pues lo podemos ver. Para mañana martes tenemos comercialización de productos agropecuarios en medios digitales, un taller de hip hop, una charla de retos de cara a la segunda revolución verde en las ONGs de Costa Rica y una charla de menstruación sostenible a las 5 p.m. Eso está muy interesante. El día miércoles tenemos la revista E-Agronegocios y taller de yoga por la mañana, y por la tarde tenemos una charla de bioeconomía, economía circular y agronegocios. Bueno, esto en lo que son conceptos aplicados al caso de Copetarrazú. Para el día jueves tenemos el taller de elaboración de vinos y de hidroponía, que están muy interesantes también, y la importancia económica de los métodos de diagnóstico veterinario en los agronegocios a la 1 de la tarde. Y vamos a cerrar el viernes por la mañana con una charla del ingeniero Guillermo Hurtado sobre la acuicultura y sus expectativas post pandemia para Costa Rica en el próximo quinquenio. Y un taller de maquillaje
a las 3:30 de la tarde. Entonces, todo esto lo tienen en el Instagram, en el Facebook. Ahí les vamos a estar subiendo los links y para que se puedan unir. Con todo gusto los recibimos, no se tienen que inscribir, nada más entran a la sala y pues si gustan participar. No sé si alguien tiene alguna duda, me podría levantar la mano respecto al cronograma. O bien, podríamos empezar con la primera charla. Vamos con el taller de elaboración de compost con el método Takakura, a cargo de la ingeniera Laura Brenes Peralta. Ella es profesora e investigadora de la Escuela Asociada al Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Bolonia. Le acompaña la ingeniera María Fernanda Jiménez Morales. Ella también es profesora e investigadora de la escuela y del tecnológico. Si gustan, comenzamos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Voy a compartir un momentito. Hola, buenos días. Igualmente, mientras María Fernanda carga la presentación, un gusto compartir con ustedes. Por supuesto, extender el reconocimiento a los organizadores. Sabemos que la Semana de Agronegocios recae mucho sobre la Asociación de Estudiantes y con apoyo de algunos de nosotros de la escuela. Así que nuestro reconocimiento y muchísimos éxitos y muchas gracias por invitarnos a hacer esta primera intervención del ciclo de charlas y talleres que va a haber. ¿Sí? Listo. Bueno, como decía la compañera Laura, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, ¿verdad? Del compostaje Takakura. Vamos a ver primero un poquito de antecedentes, ¿verdad? Y particularidades, y luego vamos a entrar en detalle ya en sí de lo que es el método Takakura. Entonces, más bien le doy la palabra a mi compañera. Gracias, María Fernanda. Y sí, bueno, como dice la profesora, la idea es que iniciemos conociendo algunos detalles para contextualizarnos un poco más en este tema de compostaje. Entonces, tal vez en la próxima diapositiva podemos empezar viendo primero alguna información sobre el tema de residuos y por qué tener que trabajar en estos conceptos de residuos antes de empezar, de pensar, perdón, en cómo valorizarlos. Entonces, bueno, sabemos que en Costa Rica viven cerca de 5 millones de personas según el último, una de las últimas publicaciones del INEC, y estos, o nosotros, generamos cerca de 1.22 kilos de residuos por día. Tal vez, ¿verdad? Cuando estamos, no sé, sacando la mal llamada basura de la casa o demás, como que no nos percatamos de esto, pero si en estos días hiciéramos como una pruebita para ver, ¿verdad?, cuánto pesa esa bolsa que se está sacando al sistema de recolección de basura, si es que existen las municipalidades donde vivimos o si se tiene que hacer algún tipo de tratamiento, si la recolección municipal no llega hasta ahí, etcétera. Podríamos empezar a percatarnos de esa cantidad de residuos y bueno, pensemos que es eso, 1 kilo por día, por esos 5 millones de habitantes, por toda la semana, significa pues grandes tonelajes de residuos que se generan en nuestras comunidades, en nuestros hogares y que hay que hacer algo con ellos, ¿verdad? No los podemos esconder, no desaparecen milagrosamente. Entonces es ahí donde se tiene que empezar a hablar incluso desde la legislación en Costa Rica, como es la ley GIR 8839 sobre gestión integral de residuos, tener que empezar a hablar sobre cómo trabajarlos e incluso sobre cómo caracterizarlos y dividirlos para saber cómo es que cada uno se puede distribuir. Entonces, por ejemplo, particularmente de ese kilo 22, sabemos hoy día por ciertos estudios, incluso algunos que han surgido por tesis de colegas de la escuela en sus programas doctorales, donde se estimaba la cantidad de residuos y veíamos que prácticamente la mitad son de tipos orgánico o biodegradable. En la siguiente, de hecho, en la siguiente diapositiva, podemos ver entonces como esta tipificación que tenemos de los residuos. Por un lado tenemos aquellos inorgánicos, ¿verdad? Como son los envases y materiales de plástico, el Tetra Pak, el aluminio, el latón, ¿verdad? Pensemos que es que realmente todo lo que compramos hoy día viene empacado en algo. Incluso hasta los productos que la misma naturaleza ya le pone empaque como una cáscara, igual los volvemos a reempacar y los volvemos a reembalar. Entonces,
Esto nos genera siempre toda una cantidad de residuos que algunos serán valorizables, como estos que mencionaba al principio. Quiere decir que los podemos enviar a un sistema de reutilización, de reciclaje o algún tipo de tratamiento donde todavía les podemos sacar algo para volverlos a utilizar. Y también están dentro de ese grupo los ordinarios no peligrosos, que normalmente son no valorizables, ¿verdad? Que son muchos de esos empaques que ya están sucios, que todavía no hay como una tecnología muy clara sobre cómo reciclarlos o reutilizarlos. Tenemos otro grupo que son también los bioinfecciosos, los vidrios y algunos residuos especiales, incluso los electrónicos que van a necesitar un tipo de tratamiento muy especial. Y finalmente, los residuos orgánicos, que son los que posiblemente a nosotros aquí, ¿verdad? Y sobre todo durante este taller nos van a causar más interés. Son residuos que se consideran compostables, mayormente de origen vegetal, aunque bueno, ahí tenemos también, ¿verdad? Todavía algunas discusiones y revisiones, pudiendo incluir en algún momento también los de origen animal, aunque por ley en este momento se excluyen esos. Y consisten de los restos de alimentos, frutas, cáscaras, residuos de jardín. Vemos que algunos son generados en nuestro hogar, pero también si pensamos desde la perspectiva de agronegocios, muchos de estos resultan, los que ya hayan experimentado procesos agroindustriales en la planta piloto antes de este año tan particular, o si han estado haciendo ensayos en casa o algo así, pues son muchos de esos residuos que se generan también en la planta de proceso agroindustrial. Siguiente. Ahora bien, esos residuos orgánicos tienen características muy especiales, ¿verdad? Por un lado, una de esas características es que contienen mucha agua. Esto los hace muy pesados y muy difíciles de manejar. De hecho, la idea de que tengan esos contenidos de agua donde muchos microorganismos pueden trabajar, se va degradando esa materia, nos da, se convierte como en un arma de doble filo, como quien dice. Por un lado, esto es lo que nos permite justamente poder tratarlos por métodos como el que vamos a explicar y del que María Fernanda nos va a exponer más ampliamente. Pero si no se hace bajo condiciones controladas y, por ejemplo, se van a un relleno sanitario o, ¿verdad?, el peor de los casos, un botadero ahí a cielo abierto, está habiendo un montón de interacciones que hace que normalmente sean justamente los sitios de disposición de residuos los que se consideran grandes emisores de metano, que es un gas con alto potencial de calentamiento global y que contribuye al cambio climático. Adicionalmente, esa cantidad de nutrientes que todavía están ahí, porque vienen muchas veces, como decía, siendo residuos de nuestro hogar, de la preparación de comidas y demás, significa que tiene también esa oportunidad, porque nos va a permitir poder recuperarle todavía residuos, pero igualmente es un reto, porque si tiene tantos nutrientes también es muy atractivo para las plagas, para los insectos, para hongos, bacterias, etcétera, que pueden más bien ¿verdad?, estarse reproduciendo a partir de estos insumos que le dan estos residuos. Entonces se pueden asociar también a enfermedades y a problemáticas de salud pública. Siguiente. A nivel nacional, como les decía al principio, tenemos ciertas ya, ¿verdad?, indicaciones y derivaciones que surgen de la Ley de Gestión Integral de Residuos, la Ley 8839, y también dentro de todo el programa que hay a nivel nacional de gestión de residuos, se ha generado la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos. Esto lo que hace es que ya vayan ordenándose en el país, y si recuerdan en el TEC normalmente ya vemos todas estas baterías de contenedores para ir separando los residuos y disponerlos en cada uno de estos recipientes de manera que puedan seguir su ruta de valorización o de disposición adecuada. Entonces hay una codificación de color y un orden también en el que debieran disponerse estos contenedores. Y ahí en esta imagen podemos ver, ¿verdad?, que hay algunos, uno que es para la parte orgánica, que es la que nos interesa hoy, otra para otros tipos de envases, aluminio, papel, cartón, residuos ordinarios y demás. Entonces, suponiendo que estamos partiendo del hecho de que en nuestros hogares o en las oficinas, ¿verdad?, en sitios de trabajo, de estudio, en nuestra universidad, por ejemplo, estemos haciendo una buena separación de residuos, quiere decir que vamos a tener un contenedor que solo contiene aquellos orgánicos y que es a los que vamos a poder encontrarles las posibilidades de valorización, con un ejemplo como el de hoy. Siguiente. Ahora, pensando siempre en un concepto de gestión integral de residuos, ¿verdad? Esa integralidad lo que nos quiere decir es que no solo hay que buscar la solución al final del tubo cuando ya tenemos el gran problema de los residuos generados, sino que debiéramos estar buscando también acciones que sean preferibles para evitar desde la fuente el desperdicio.
nos pone sobre la mesa el trabajar sobre esa reducción, por ejemplo, a partir de la disminución del desperdicio de alimentos que generamos otra vez en la casa, en el espacio de trabajo o en el espacio de estudio. Posiblemente algunos han escuchado que es de hecho a partir de la Escuela de Agronegocios desde donde se coordina la Iniciativa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que es una actividad que resulta directamente de un objetivo de desarrollo sostenible, número 12 de producción y consumo responsable. Y parte de lo que nos dice es que para ser responsables en la producción y consumo de alimentos, debiéramos evitar estas pérdidas que se generan. Y para eso se nos propone esta pirámide invertida, donde lo preferible por hacer es lo que está en la parte de arriba. O sea, debiéramos estar previniendo y disminuyendo la pérdida y el desperdicio de alimentos. Si es en casa, pues porque hacemos una mejor compra, planificación, utilización de los alimentos, hacemos un menú para tratar de aprovechar todo lo que tenemos por ahí, buscamos en internet recetas, etcétera, para que podamos consumir los alimentos de formas variadas y no tener que botarlos tal vez porque solo nos aburrimos o no sabíamos cómo prepararlos. Si es a nivel agroindustrial, igualmente, a veces normalizamos el hecho de que hay procesos agroindustriales que no van a tener un 100% de rendimiento, prácticamente ninguno lo tiene. Bueno, si ese es el caso, no es nada más normalizar y aceptar que tiene un bajo rendimiento. Quiere decir que podemos estar haciendo más investigación, más aplicación de tecnologías o utilización de varios de los subproductos que surgen de ahí para siempre seguir aprovechando más esos alimentos. Todo eso entra como en ese primer nivel de prevención, disminución, y en el segundo nivel de aprovechamiento de todos los alimentos y productos orgánicos. Incluso podemos estar pensando en que algunos de esos residuos podrían utilizarse como alimento animal, por ejemplo, y seguir cerrando el ciclo de valorización de residuos. Y bueno, si finalmente ya no pudimos reducir esa cantidad de residuos que se nos están generando, existen las opciones entonces de recuperar o reciclar esos insumos a partir de procesos como el compostaje o también otros que hay, de los que ya casi les presentamos un par de ejemplos. Adelante. De hecho, desde la escuela tenemos una línea de investigación que la desarrollamos varios compañeros de la Escuela de Agronegocios, donde junto a otros aliados, ya sea con redes nacionales de investigación o internacionales, trabajamos en aspectos como el compostaje, que repito, es en el que nos vamos a centrar hoy, pero también hemos hecho diferentes trabajos, incluso también trabajos de graduación con estudiantes, compañeros de ustedes que ya hoy día están ejerciendo como ingenieros en agronegocios, en temas como el biosecado, la biodigestión y también la preparación de alimentos para animales a partir de los residuos alimenticios o residuos orgánicos que se generan. Siguiente. Ahora bien, ya quedándonos y empezando a centrarnos, ¿verdad?, en el tema del compostaje, existen distintas formas de poder hacer ese compost. Uno de ellos podría ser el compostaje agrícola, que lo podemos ver en fincas de producción agropecuaria, ya sea a partir de las excretas, por ejemplo, que se generan en las lecherías o en las fincas de ganado bovino, porcino, etc. También cuando hay residuos agrícolas, ¿verdad? Como el producto que sale del café, en el caso de la brosa, y otra serie de también residuos agrícolas o rastrojo, que puede ser manejado a partir de un proceso controlado de compostaje. Y de hecho en la charla del miércoles posiblemente se vaya a tocar este tema porque uno de los grandes ejemplos de compostaje agrícola y a gran escala que hay en el país es el ejemplo de Copetarrazú. También existen ejemplos que ya se empiezan a desarrollar en Costa Rica y donde nosotros también hemos participado, por ejemplo, con un trabajo de graduación de nuestra escuela y en conjunto con la Municipalidad de Alvarado en la elaboración de compostaje a nivel municipal. Aquí, por supuesto, hay también toda una serie de procesos de educación ambiental previos que llevaron a que este cantón ya hiciera separación de los residuos y hay un día específicamente donde se recoge solo residuo orgánico, este llega a un plantel y después de varios procesos de investigación y validación se ha llegado entonces a la elaboración de un compost con estos residuos municipales. Por supuesto, sigue habiendo mucho trabajo por avanzar, por hacer y también incluso por sensibilizar, ¿verdad? Hay gente que tal vez erróneamente piensa que es que como ese compost viene de basura, todavía no están muy acostumbrados a cómo utilizarlo, ¿verdad? Y es por ese concepto de que, ay, viene de la basura que sale de las casas. Y bueno, ¿qué es lo que sale de las casas? Principalmente son residuos o de jardinería o
de las cocinas. Entonces, con un buen proceso, manejando la inocuidad y demás, puede resultar en un muy buen producto. Siguiente. Ya más a nivel doméstico podemos encontrar ejemplos de compostaje doméstico como el que se hace en los patios de las casas. Posiblemente esto es más común a nivel rural, donde sigue habiendo espacio, ¿verdad? En el patio, en el jardín, en un área adyacente a la casa donde se pueden hacer composteras y que muy tradicionalmente, si le preguntamos, por supuesto, ¿verdad? A los abuelos, a los papás, a los tíos, esto muchas veces ya se hacía. Está también el lombricompostaje o vermicompost, que es apoyado en la función biológica que hacen las lombrices, y particularmente con la que se ha estudiado es con una especie que se conoce como lombriz roja californiana. Aquí hay que tener ciertos cuidados, pero el producto que sale es ¿verdad? De una calidad excepcional en términos nutricionales, de inocuidad y demás. Y en la siguiente podemos ver también ejemplos de compostaje doméstico, tal vez un poco más modular, llamémoslo así, y muchas veces más adaptado a sistemas de urbanización, ¿verdad? Más urbanos, más para las ciudades, donde tal vez no hay tanto espacio. Entonces vemos ahora que hay bastante oferta en el mercado de sistemas, por ejemplo, de composta a partir de tómbolas, como esas que vemos ahí. Hay unas pequeñitas para la casa. Si algunos recuerdan de los que son estudiantes o compañeros del TEC, por ejemplo, en el gimnasio habían colocado una de estas tómbolas, afuera de la editorial tecnológica también hay. Y bueno, también con alianza con la Oficina de Gestión Ambiental del TEC, se han adquirido también composteras como estas más grandes, donde vemos a un compañero de nosotros, el profesor Roel Campos, en uno de los ensayos que estábamos haciendo a mayor escala, también con una compostera tipo tómbola. Estas tienen la facilidad, ¿verdad? Como que no hay que estar metiendo mucho la mano, ellas se mueven solitas, pero, bueno, solitas no hay que moverla uno, pero no estar removiendo directamente el material. Y bueno, siempre hay como ideas también de qué pasará si uno le pone también un sistema de automatización. Así que ahí dejamos hasta esa idea si alguien quiere incursionar en esa parte. Y bueno, una de las más fáciles, podríamos decir, en espacios reducidos es hacer compostaje tipo Takakura en cajas, como lo vamos a ir viendo más adelante. Siguiente. Y bueno, finalmente, ya casi para ir cerrando esta parte introductoria, lo que deseamos es poder cerrar ese ciclo como lo muestran esas flechitas, ¿verdad? Por un lado, puede ser que lamentablemente estemos generando estos residuos que vienen producto de los alimentos, de la jardinería que hay en casa o algo así. Podemos estar haciendo procesos controlados para valorizar y aprovechar los nutrientes que todavía están ahí, obtener un abono que volvamos a incorporar al suelo para tener otra vez más posibilidades de un suelo más saludable, más sano, mejor fertilizado, para nuevamente volver a producir alimentos. Siguiente. Entonces, bueno, como principios del compostaje, nada más dejo esta parte presentada y ya de aquí en adelante María Fernanda ahora sí nos explica después el tema más práctico, ¿verdad? Y que posiblemente es lo que más les interese a ustedes. Se entiende por compostaje a un proceso de transformación biológica de los residuos en condiciones controladas. De hecho, creo que ese término lo he dicho varias veces y ahorita vamos a ver cuáles son esas condiciones que queremos controlar. En general es un proceso bastante sencillo de valorizar los residuos sólidos biodegradables, sobre todo si lo comparamos con otros métodos como la biodigestión, que sí requieren también como de más instalaciones, más equipamiento y también más control de ciertos parámetros. Y en general es un método del que distintas personas, ya sea la oficina o la casa, pueden participar. Incluso hay documentación, hay literatura que nos dice que hacer compostaje en casa, por ejemplo, cuando hay niños o adultos mayores, por ejemplo, en la casa, puede resultar prácticamente como una terapia ocupacional. Y tal vez sin irnos a estos dos grupos de edades, incluso cualquiera de nosotros, ¿verdad? El hecho de estar todo el día sentado en la computadora y ¿verdad? En una sola postura y demás, el tener un pequeño proyecto de compostaje y tal vez sumado con agricultura, puede significar, ¿verdad? Estirarnos, hacer un poquito de ejercicio, despejar la mente y demás. Entonces, incluso hasta eso puede ser considerado hasta una terapia ocupacional. Siguiente. Y bueno, de estos aspectos a los que me refería que debemos controlar, se busca hacer esto justamente para poder obtener un material que sea más estable e higiénico, apoyado en la acción de ciertos microorganismos que hacen que esa degradación sea la adecuada.
es una degradación, digo yo, adecuada, porque lo que no está haciendo es entrar otro tipo de bacterias, por ejemplo, las que entran en los procesos de putrefacción y demás, y que nos generan esos malos olores, ¿verdad? O lixiviados, ¿verdad? Como esos líquidos que vemos que a veces sale de la bolsa de basura y demás. Entonces, lo que se busca acá es que con ciertas condiciones ambientales controladas, estos microorganismos benéficos nos puedan ayudar a hacer esa degradación, e incluso si no tuviéramos dónde aprovechar el abono, casi que si lo dispusiéramos en la recolección municipal de basura, significa que estamos poniendo un material que ya está estabilizado higiénicamente y también a nivel de emisiones, así que no vamos a estar propiciando más contaminación. En general, lo que se busca cuidar es sobre todo la temperatura. El compostaje tiene una curva muy propia de cómo inicia por acción de los microorganismos, pasa de la temperatura ambiental a la que estaban los residuos hasta temperaturas hasta los 50, 60 grados centígrados. Y esto es muy importante, de hecho cuando ya lo hacemos más a nivel de investigación o compostaje comercial, debe monitorearse muy bien, porque el poder llegar a esas temperaturas superiores a los 50 grados lo que nos está garantizando es la inocuidad del proceso, un proceso de higienización de algunos patógenos que podrían estar ahí presentes y que con esa temperatura vamos a inactivarlos. También se debe cuidar la humedad, dado que tenemos por ahí bacterias, hongos y demás trabajando y son aeróbicos. Debemos pensar en que puedan hacer su función, ¿verdad? Que no haya tal saturación de humedad como para que no puedan oxigenarse bien, pero sí necesitan también cierto grado de humedad. De hecho, se recomienda como entre un 40 a 60% máximo, que permita más bien que estos microorganismos sigan teniendo agua libre para hacer sus funciones metabólicas. También el pH es otro factor importante, tal vez a nivel doméstico no lo vamos a estar midiendo tampoco, pero sí es importante para asegurarse que las diferentes poblaciones de microorganismos que van trabajando puedan irse desarrollando dentro de su rango óptimo de pH. Y la aireación es otro de los factores que este sí a nivel doméstico también lo podemos controlar, sobre todo haciendo buenos volteos para asegurarnos que, como decía, estos microorganismos que son aeróbicos puedan funcionar y puedan seguir con su proceso metabólico. Y bueno, otro muy importante, que otra vez esto es más a nivel de investigación, es la relación carbono-nitrógeno, que va a tener mucho que ver tanto por la composición de los residuos que estemos incorporando, como por la relación que vamos a obtener al final y que facilite después en este abono orgánico su degradación y mineralización de los distintos nutrientes que van a estar ahí para que las plantas lo puedan aprovechar. Como resultado entonces, controlando estas variables, repito, unas más en investigación, otras más a nivel doméstico a punta de, ¿verdad?, observación, tacto, etcétera, podemos encontrar entonces un abono que debe oler como a tierra mojada. Nunca, ni en el proceso ni al final, el compost nos debiera oler como algo podrido, ¿verdad?, o desagradable. Es como ese olor a tierra mojada. Va a tener una textura suelta después de su proceso de maduración, que es donde la temperatura ya empieza a disminuir, y se caracteriza también por tener un color como café oscuro. Entonces, bueno, cerrando con esta introducción, le cedo la palabra a María Fernanda para que ahora sí nos comente de estos métodos de compostaje que existen, uno en particular que es el método Takakura. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias, Laura. Bueno, como les comentaba, ¿verdad?, la compañera, en adelante vamos a referirnos al compostaje con el método tipo Takakura. Este es un método, ¿verdad?, como nos conversaba Laura, de conversión de residuos orgánicos. Específicamente se desarrolló para tratarlos desde el hogar. Recuerden que Laura anteriormente nos hacía referencia a una legislación, ¿verdad? Y esa legislación lo que sugiere es que cada generador de residuos trate sus propios residuos, ¿ok? El desarrollo de esta técnica fue hecha por el señor Koji Takakura, ¿verdad? De ahí viene su nombre, que es un investigador de un instituto de desarrollo medioambiental que existe en Indonesia. Y la técnica es que los residuos orgánicos que nosotros tengamos sean sometidos al compostaje con medios de cultivo de microorganismos. Los microorganismos que están adaptados a los suelos que
que se encuentran disponibles de forma natural. Más adelante vamos a entender o vamos a comentar un poco más a qué nos referimos con esa afirmación. Y esta técnica utiliza microorganismos fermentativos que se pueden obtener a nivel local. Entonces, es algo, la idea es que nosotros lo podamos desarrollar en nuestra propia casa sin dificultad de buscar todos los componentes de este. Para desarrollar el Takakura, ¿verdad? Este es el proceso sencillo. Tenemos que preparar el sustrato o la cama de compostaje, preparar los residuos domésticos, adicionarlos, ¿verdad? Compostear los residuos y por último ya vamos a tener un producto final que nos va a permitir usar ese compost, ¿verdad? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es preparar la cama de compostaje o también nuestro lecho fermentativo, que es como lo podemos ir refiriendo. Nosotros vamos a tener dos partes. Vamos a tener una parte seca, ¿verdad? Vamos a tener ingredientes secos y vamos a tener ingredientes acuosos, ¿verdad? Entonces nuestra parte seca va a estar formada por, aquí está como la receta, ¿verdad? La formulación, por si ahí está la profesora Mariana, que no nos regañe. La formulación sería 5 kilogramos de semolina para la parte seca. Puede ser semolina, afrecho o harina. 5 kilogramos de alguno de esos tres, ¿verdad? 1 kilogramo de granza o cascarilla de arroz, ¿verdad? 1 kilogramo de mantillo de bosque, y ahí es donde me detengo un poquito haciendo referencia a esos microorganismos que nos mencionaban acá anteriormente, ¿verdad? Microorganismos que se adaptan al suelo y se encuentran disponibles en el ambiente natural. Ustedes han visto cuando van así como a alguna caminata o están ahí en los campos o algo así, que el suelo, ¿verdad? Tiene una primera cobertura de material. Entonces está como eso, que es la hojarasca, ya el material seco, ¿verdad? Inmediatamente abajo hay un tipo o otro material que ya lo vemos un poquito más degradado, incluso a veces se ve como algo blanco, como un tipo algodoncito, ¿verdad? Y ya después sigue como esa parte negra del suelo, ¿verdad? Que ese sería como el primer perfil de suelo, ¿ok? Entonces esa parte que está entre ese primer perfil y la parte de la hojarasca es lo que nosotros llamamos mantillo de bosque, ¿verdad? Que es esa cobertura de suelo. ¿Qué hay ahí en ese mantillo de bosque? Hay una cantidad de microorganismos que son los que hacen toda la degradación de los materiales y van formando ese material que queda, ¿verdad? Como primera capa del suelo, que es esa capa orgánica rica en nutrientes. Entonces ese es nuestro mantillo de bosque, que de eso vamos a ocupar 1 kilogramo. Y después vamos a ocupar medio kilogramo de carbón vegetal molido, ¿verdad? Puede ser ese carbón que se utilizan en las carnes asadas, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pero nada más hay que revisar que la bolsita diga carbón vegetal y ya podemos utilizarlo. Utilizamos la solución dulce y la solución salada, que más adelante ya vamos a saber qué es. La solución dulce, ¿verdad? Para esta vamos a ocupar 2 litros de agua, ¿verdad? Un recipiente de una capacidad de 2 litros y vamos a ocupar más bien 1,5 litros de agua. A este le vamos a echar como 1/4 de taza de azúcar y lo vamos a revolver muy, muy bien. Eso tiene que quedar como cuando han hecho una tacita de agua de azúcar, ¿verdad? Ahí para alguien que no se sentía muy bien o algo así. Entonces eso tiene que quedar así que sepa dulce el agua, ¿verdad? Y a eso, cuando está bien mezclado, ¿verdad? 1,5 litros de agua con el 1/4 de taza de azúcar, vamos a ponerle, podemos ponerle 5 cucharadas de yogur o 5 cucharadas de leche agria. Ahí podemos escoger entre uno u otro o ponerle los dos. No va a ser, ahí no nos va a afectar, ¿verdad? 100 kilogramos de queso, que aproximadamente eso es como un trozo del tamaño de la palma de la mano, ¿verdad? Media lata de cerveza, 1 cucharada de levadura, ¿verdad? La idea es que vean que todos estos ingredientes que nosotros
les acabamos de indicar acá son cosas que ustedes pueden tener en su refrigerador, en su casa, ¿verdad? Que no tienen que hacer una compra extra, sino de lo que compran para consumo, pues de ahí pueden ir tomando, o incluso, ¿verdad? Pensamos en eso, que si es un pedacito de queso, como el tamaño de una palma de la mano, a veces compramos queso y se nos pone un poquillo feillo, y, ¿verdad? Lo que hacía referencia la profesora Laura anteriormente, a veces hay alimentos, ¿verdad? Que ya nosotros por alguna costumbre o algo así no queremos consumir, pero los podemos aprovechar en algo de este tipo, ¿verdad? La solución salada, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a revolver muy bien, y lo vamos a tapar, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la solución salada. La solución salada igual, ocupamos un recipiente de 2 litros con tapa. Vamos a tomar 1,5 litros de agua y es aproximadamente 1 cucharada o 15 gramos de sal. Lo vamos a revolver y esa agua también tiene que saber salada, ¿verdad? Tiene que ser un agua que no sepa salada. No tiene que saber salada, no tiene que saber así como que no toleramos el nivel de sal, ¿verdad? Esa es como la marca, es como un salado normal. Luego de agregar eso, podemos agregar cáscaras de frutas y de todo tipo o de hortalizas de hoja también variadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos referimos con esto? Que si consumimos zanahoria y acostumbramos quitarle la cáscara, pues esas cascaritas pueden ir ahí. Podemos ponerle, no sé, como las cáscaras de la papaya, cáscaras de sandía. Cuando compramos una lechuga, las primeras hojitas normalmente no las consumimos, entonces las primeras hojitas pueden ir ahí. O el repollo, que también hacemos eso, ¿verdad? Lo pelamos un poco. Entonces son cáscaras de algunas frutas o hortalizas de hoja que podemos agregar ahí. La vamos a revolver muy bien y lo tapamos. Estas dos soluciones las vamos a dejar, ¿verdad? Si después de que las hacemos, las vamos a dejar 5 días en reposo antes de poder utilizarlas. Entonces, antes de poder hacer nuestra cama, ¿verdad? Para degradación de residuos, nosotros tenemos que prepararnos 5 días antes desarrollando estas soluciones. Estas soluciones, a los 5 días, cuando nosotros las destapamos, no tienen que oler a podrido, no tienen que oler feo, ¿verdad? Yo sé que la palabra feo es un poco subjetiva, ¿verdad? Pero la solución dulce nos va a oler como cuando el jugo, el fresco de mora, ya se empieza como a poner un poquito ácido, ¿verdad? Como la palabra que decimos es como que se empieza a enchichar. Entonces huele como, tiene un olor a eso, pero no va a oler a podrido, no va a oler como a agua estancada, ni muchísimo menos. La solución salada no les puedo decir que tenga un olor particular, pero no va a oler feo de que uno dice, lo destapa y apesta, huele a agua estancada, huele a pudrición. Ninguna de las dos tiene que oler así. Tienen que tener ahí como un olor particular, obviamente, porque están generando un proceso biológico, ¿verdad? Pero no algo insoportable, ¿verdad? No algo como a pudrición. Si esas duelen así, alguna de las dos duelen así, no podemos utilizarlas, ¿ok? Las funciones de las soluciones salada y dulce, ¿verdad? Lo más importante es que le van a dar humedad al medio. Ya la profesora nos comentaba, ¿verdad? Anteriormente, que para el compostaje la humedad es una de las características que tenemos que cuidar, ¿verdad? Entonces, la solución salada, ¿verdad? Lo que aporta, ¿verdad? Es el cultivo de microorganismos presentes en las superficies de los alimentos, y la dulce lo que nos va a aportar son cultivo de microorganismos fermentativos, ¿verdad? Que también van a aportar a la biodegradación. Entonces, eso nosotros lo vamos a poner en nuestra cama fermentativa, ¿verdad? Y es como darle extras a nuestro proceso de biodegradación, ¿ok? Los ingredientes secos, ¿verdad? Que tenemos, ya sabíamos, ¿verdad? Pueden verse como de esta forma, que son
5 kilogramos de semolina o harina, ¿verdad? El kilogramo de granza, el kilogramo de mantillo bosque y el medio kilogramo de carbón, ¿verdad? Lo que nos van a aportar o sus funciones principales, bueno, obviamente ellos van a ser el sustrato. También nos van a ayudar a aportar porosidad al material, ¿verdad? Para mejorar la aireación. Recuerden que si no tenemos aireación, entonces el proceso biológico se va a ver interrumpido y no va a generar las reacciones que nosotros necesitamos, ¿verdad? Necesitamos también energía para los microorganismos y su activación y el aporte de microorganismos locales, ¿verdad? Como son esos microorganismos que están en el mantillo de bosque para poder degradar esos materiales, ¿verdad? Y poder mejorar esa relación de balance carbono-nitrógeno que es tan importante en un compostaje, ¿verdad? ¿Qué vamos a necesitar? Esa caja, ¿verdad? Una caja ya sea de cartón o puede ser de madera, plástico, ¿verdad? Lo ideal sería una caja de estas. Las cajas de cartón las pueden usar, pero por la humedad y eso se les va a ir deteriorando muchísimo más rápido que una caja como la de plástico, ¿verdad? O incluso una misma de madera. Pueden ser como, ¿verdad? Todos hemos visto como estas jabas, ¿verdad? Que venden para transportar alimentos, pero lo que sí necesitamos, ¿verdad? Es como una cajita o un recipiente que nosotros sepamos que el material que vamos a poner ahí se va a airear, ¿verdad? Entonces vamos a preparar, ¿cómo vamos a preparar esa solución o ese sustrato? Entonces vamos a tomar nuestros materiales secos, ¿verdad? Los vamos a poner y les vamos a ir agregando, aquí ven, hay en esta foto, ¿verdad? Vamos a tomar todos nuestros materiales secos y los vamos a empezar a revolver. Luego, en el centro, le vamos a hacer como un huequito, como tipo un volcán, ¿verdad? Vamos a tomar nuestras soluciones, ¿verdad? Acuosas y las vamos a colar para que no nos vayan a salir pedacitos de nada en la cama, ¿verdad? Del material que va a hacer la degradación. Entonces lo vamos a colar y le vamos a ir poniendo poco a poco el material líquido, ¿verdad? Lo vamos a ir mezclando, vamos a tratar de ir poniendo partes iguales. Parte igual de la solución dulce, parte igual de la solución salada, ¿verdad? Eso para ir aportando, ¿verdad? Para alcanzar una humedad que está entre el 40 y el 60%, que era lo que nos indicaba la diapositiva anterior, ¿verdad? La vamos a ir mezclando, lo vamos a ir mezclando. Poco a poco vamos a ir agregando estas soluciones fermentativas, ¿verdad? La vamos a ir mezclando hasta que eso nos vaya quedando como una masita, pero no tiene que quedarnos como muy aguado, por eso es que tenemos que irlo haciendo poco a poco. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Vamos a irlo mezclando y le vamos a ir haciendo una prueba que se llama la prueba del puño, ¿verdad? Esta prueba lo que hace es que vamos a tomar un poco de la mezcla, ¿verdad? Cuando ya está bien mezcladita y todo, la vamos a estripar y tiene que salirnos en realidad muy poca humedad por en medio de los dedos y este tipo de cosas. Si nos sale algo como la foto, ¿verdad? Que está a nuestra derecha, que aquí estoy, no sé si pueden ver el mouse, ¿verdad? Acá donde lo muevo. El ejemplo de la prueba de puño, donde la mezcla tiene una humedad en exceso. Si ustedes la estripan así y sale esa cantidad de agua, no podemos utilizarla. Entonces vamos a ocupar un poco más de material seco. Pero normalmente lo que nos sobran son soluciones, las soluciones fermentativas. No nos sobra mucho material seco. Entonces por eso es que siempre recomendamos que se vaya haciendo poco a poco lo de agregar las soluciones y ir haciendo la prueba del puño poco a poco, ¿verdad? Eso nos tiene que quedar, cuando nosotros hacemos la prueba del puño, no, en realidad la humedad que sale entre nuestros dedos va a ser mínima y cuando abrimos
la mano, la mezcla no se va a desmoronar inmediatamente, ¿verdad? Sino es como una masita firme. ¿Ok? Esto, cuando ya lo tenemos listo, lo vamos a dejar fermentar de 3 a 7 días, ¿verdad? En una caja, vean, nosotros aquí les pusimos el ejemplo de la caja. A la caja, obviamente, como necesitamos que tenga huequitos y ese tipo de cosas para que se aire, entonces le podemos poner cartón o incluso tela, ¿verdad? Una tela de ahí, de alguna sábana viejilla que tengan o algo así, para que no se nos vaya a salir el material que le vayamos a poner ahí adentro, ¿verdad? Y conforme pasan los días, entre el tercero y el séptimo día, nos va a aparecer sobre la masa esta que preparamos, ¿verdad? Sobre nuestro material degradador, nos va a aparecer como un moho blanco, parece como un poquito de algodón que le aparece, ¿verdad? Eso es como un indicador de que ya lo podemos usar. Entonces, por eso indicamos que puede ser entre los 3 y 7 días, porque va a depender mucho, ¿verdad? De condiciones, incluso climáticas, que se acelere o vaya un poco más lento este proceso de fermentación. Entonces, el indicador es ese, ¿verdad? Les van a aparecer como ese moho blanco encima del material, ¿ok? Vean que en la foto de la derecha, ¿verdad? Se puede ver, se puede observar más o menos cómo es ese moho que nosotros queremos que aparezca dentro del material. Ok. Para preparar los residuos domésticos, ¿verdad? Vamos a poder ponerle todo tipo de residuos generados en la cocina, a excepción de grasas, aceites, ¿verdad? En gran cantidad. Obviamente la comida va a llevar alguna, pero va a ser su propia. No vamos a echar así como hicimos unas papas fritas y le vamos a echar todo el aceite, ¿verdad? Que quedó ahí, eso no, porque eso va a desactivar la actividad microbiológica de la caja. Tampoco, por ejemplo, si hacemos una sopa, no vamos a echar como todo lo que sobró, sino más bien como las verduritas y todo. El líquido sí no se lo podemos poner, porque si aumentamos un montón la humedad y aumentamos mucho la salinidad, entonces eso también nos puede afectar, ¿verdad? La caja. Se recomienda que los residuos se vayan aplicando en pedacitos muy pequeños, ¿verdad? Porque recuerden que estamos trabajando con microorganismos. Entonces, su superficie de acción es muy pequeñita. Entonces, la idea es que en pedazos pequeñitos ellos puedan, ¿verdad? Como actuar muchísimo más fácilmente y más rápidamente, ¿verdad? Porque si ponemos pedazos muy grandes, eso va a ser como cuando nosotros tenemos como un raspón o una herida en la mano, ¿verdad? Que eso lo que va a hacer es que como que come la primera parte y después genera una cicatriz. Y ese proceso biológico de degradación del residuo va a durar muchísimo más tiempo. Otra cosa es, por ejemplo, lo que son naranjas, limones o piña, se vaya poniendo en pequeñas cantidades, porque si solo le ponemos eso va a aumentar un montón la acidez y también nos puede afectar el proceso microbiológico de la caja. Ok, nosotros vamos a ir adicionando los residuos, ¿verdad? Al final de cada día. Para la formulación que nosotros les compartimos de los 5 kilogramos y las soluciones fermentativas, ¿verdad? Como 1,5 litros aproximadamente de soluciones fermentativas, para esa masita que nos sale de esa formulación, lo que se recomienda es entre kilo y 1,5 kilos diario que le podemos poner a la cajita, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos ponerle a la caja. Se recomienda, la profesora Laura también siempre recomienda, ¿verdad? Que los residuos se pueden poner al final del día, pero que los residuos que vayamos a aplicarlos ojalá estén como en un baldecito tapado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no lleguen moscas o algún otro, ¿verdad? Bichillo ahí que nos vaya a poder contaminar y nos, ¿verdad? Porque ellas lo que normalmente hacen es que ponen huevos y generan, ¿verdad? Alguna mosca o lo que sea.
que aunque son, pues, insectos que nosotros necesitamos, o sea, que también cumplen un ciclo biológico importante, ¿verdad? A la gente eso le puede molestar. Entonces, para evitar ese tipo de plaguillas, por decir algo, entonces la idea es que los residuos pueden estar como en un baldecito tapado, incluso una bolsa plástica, ¿verdad? Que esté bien cerrada. Los residuos se ponen y se mezclan con todo el sustrato y los residuos que hemos ido agregando con los días anteriores. La idea es que los residuos nuevos queden bien cubiertos, bien tapados, ¿verdad? De toda la mezcla que hay en la caja. Recuerden que siempre los vamos a tapar o también se pueden cubrir con alguna tela o con algún saco, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, para evitar también ese ingreso de insectos, ¿verdad? Cuando la caja ya la tenemos llena, ¿verdad? Podemos tomar dos decisiones. Podemos dividir a la mitad la caja, ¿verdad? Lo que teníamos dentro de la caja, la dividimos a la mitad. Y entonces, lo vamos a poner en otra caja y ya vamos a tener dos cajas compostadoras, o lo podemos poner en un saco o en una funda o en algo, ¿verdad? Para que el material se termine de madurar durante 2 semanas y obtener el compostaje, ¿verdad? Entonces, esa decisión la podemos tomar, podemos compartirla. Recuerden que la profesora anteriormente nos mencionaba que las soluciones, este tipo de actividades también se pueden tomar como terapias ocupacionales, ¿verdad? Como actividades que nos sacan del día a día, del estrés. Entonces, muchas veces ustedes han visto que si le cuentan a alguien que estoy haciendo compostaje, que estoy haciendo una huerta, muchas veces el comentario es, ay, vieras que a mí me gustaría mucho hacer, ¿verdad? Pero tal vez no he conseguido dónde hacerlo, dónde conseguir o algo así, ¿verdad? Ese tipo de acciones pues nos pueden hacer que vayamos reproduciéndola poco a poco con nuestros compañeros, amigos, vecinos, ¿verdad? Con familiares, para utilizar la cajita. O bien, si el interés de nosotros es utilizar el compostaje en algunos espacios verdes, ¿verdad? O en lo que, ¿verdad? En algunos espacios, pues entonces nosotros tomamos la mitad de esa cajita, la ponemos en un saquito y lo dejamos descansar, ¿verdad? Durante 2 semanas para que se termine de madurar y podamos utilizarlo. ¿Cuáles van a ser las características, ¿verdad? Que nos van a decir, que nos van a decir que el compost ya está maduro, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar el olor, ¿verdad? Tiene que ser un olor como característico al de la tierra, de bosque, ¿verdad? Que es, todos sabemos cuál es ese olor característico. Su olor es entre café oscuro o negro, tirando a negro, ¿verdad? No se identifican residuos, no vamos a encontrar ahí cáscaras, ¿verdad? O algo así. Por eso es muy importante lo que les decía anteriormente, de preparar los residuos, ¿verdad? De poner pedazos pequeños. El material es suelto, granuloso, no se compacta, ¿verdad? Ya tiene como más características como de tierrita, ¿verdad? De suelo, se ha liberado humedad también. Entonces esas son como características que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Aquí les ponemos como un ejemplo de lo que ya podemos ir revisando, ¿verdad? Que haya en nuestras cajitas. Algunos cuidados ¿verdad? Que debemos tener si vamos a utilizar este método. La cantidad de sustrato, como les mencionaba, que nosotros sugerimos hoy es para un máximo de 1,5 kilos de residuos diarios. No recomendamos incorporar aceites o exceso de residuos ácidos, ¿verdad? O residuos acuosos. Debemos removerla todos los días, ¿verdad? Airearla, porque es un proceso que ocupa oxígeno, y debemos mantener una humedad media, ¿verdad? Ni muy seca para que se nos vuelva polvo, ni muy húmedo para que veamos que sea como una pasta, ¿ok? Entonces, acá le doy la palabra a mi compañera Laura para que nos comente algunas preguntas frecuentes que normalmente
surgen en este tipo de charlas. Perfecto, gracias María Fernanda. Y sí, bueno, ya aproximándonos al final, ¿verdad? De este primer taller, queríamos como hacer estas preguntas, como dice María Fernanda, que son las que usualmente surgen, pero por supuesto si hay alguna otra consulta, ¿verdad? Vamos a estar anuentes a recibirlas. Por ejemplo, una cosa, ¿verdad? Que normalmente se pregunta, típico, es eso, ¿qué pasa con el tema de la humedad? Si se me pasa, o sea, si está muy húmedo o si le falta humedad, porque diapositivas atrás decíamos que esa era una de de los parámetros por controlar, y María Fernanda ahora incluso nos explicaba, ¿verdad?, cómo poder medir eso en el caso de que se nos estuviera pasando la humedad de la elaboración del sustrato o de todo el compostaje. Se pueden hacer cosas realmente muy simples sin pensar que ya uno como que, ¿verdad?, destrozó todo el trabajo hecho y ya no se puede seguir composteando. Normalmente lo que se puede hacer cuando hay exceso de humedad es más bien poner cosas más secas, como que se puede despedazar una servilleta, por ejemplo, y se pueden colocar trocitos de esa servilleta. Pueden ser también trozos de cartón, si se tiene ahí una caja de cartón que además ya tal vez hasta se iba a botar o algo así, pues se puede aprovechar ahí. Si todavía tenían parte del sustrato o de los materiales y por ejemplo tenían grasa de arroz, se le puede adicionar un poco más de grasa de arroz, y sobre todo remover frecuentemente la mezcla para que con esa aireación y el aumento de temperatura también podamos evaporar un poco del agua. Te me pasaste de diapositiva. Perdón. No pasa nada. También a veces, qué sé yo, si a uno se le quema un poco el pan a la hora del desayuno, y no se lo va a comer porque además, ¿verdad?, un pan muy quemado tiene ahí ciertos componentes que no serían muy adecuados, entonces uno puede también poner ahí como trozos de ese pan. Si por el contrario le falta humedad, uno podría, por ejemplo, cuidar tener, ¿verdad?, el que se le estén adicionando frutas. A veces un buen consejo, más bien para no tener exceso de humedad, es a veces poner a drenar las frutas un poco, si son muy acuosas. Entonces, si le está faltando humedad, se pueden incorporar esas cáscaras, por ejemplo, de sandía u otras así, que son muy acuosas. O a veces, las personas, por ejemplo, que toman yogur, puede ser que a la hora de terminar, ¿verdad?, de tomárselo, uno enjuaga la botellita, ¿verdad?, porque se supone que la va a ir a disponer al otro recipiente, que es el de reciclaje. No sé si te parece ese regalo de cumpleaños. Entonces, podría tener que hacerse, por ejemplo, ese lavado, y esa agua del lavado se puede reincorporar en la caja de compostaje. Entonces ahí no solo le estamos aumentando un poquito la humedad si le faltaba, sino también adicionándole microorganismos que de por sí están ahí en el proceso fermentativo que se dio en ese yogur. Otra pregunta típica es, ¿qué pasa si uno se fue de vacaciones, si ustedes tenían esta caja en residencia, si se iban el fin de semana a la casa o al revés, ¿verdad? Están en la casa y se vienen unos días, etcétera. Y uno no le pone residuos todos los días. En realidad no pasa nada. Lo que va a pasar es que va a seguir la curva normal de degradación, posiblemente va a bajar la temperatura conforme más bien se terminan de degradar los residuos que habían, y cuando uno llegue unos días después va a haber como que reactivarla. ¿Cómo se reactiva? Básicamente volviéndole a poner residuos. Ahí vamos a tener humedad, vamos a tener nutrientes, vamos a tener que empezar a remover para que otra vez empiece el proceso de los microorganismos que siguen estando ahí inoculados en ese sustrato, y el proceso debiera seguir normalmente. Y otra pregunta típica, sobre todo a nivel doméstico, en algunos de los talleres que hemos dado, es que ¿qué pasa con las excretas de las mascotas? Hay personas que preguntan si eso se puede compostear. A nivel técnico, la respuesta es sí, claro, sí se pueden compostear, siguen siendo material biodegradable, de hecho muy alto en ciertos tipos de nutrientes, más bien por el concentrado que se le da a las mascotas. Lo que no podemos sugerir bajo ninguna circunstancia es que el abono que resulte de un proceso donde le integramos excretas de las mascotas vaya a ser utilizado después en agricultura urbana, ¿verdad? Como nosotros no estamos midiendo temperatura todos los días para asegurarnos de llegar a las temperaturas de higienización del proceso, entonces un compost de este tipo se recomendaría prácticamente descartarlo, ¿verdad? Pero recordemos que ya es un material que dijimos que estaba estabilizado, ¿verdad? Ya no está emitiendo metano y demás.
O en todo caso, tal vez, ¿verdad? Si se animan como en el jardín, ahí en una esquinita, algo así, se podría poner algo de este abono. Pero realmente no es algo que queramos utilizar posteriormente porque no tenemos garantía que la parte de coliformes fecales y demás microorganismos que pudieran estar en esas excretas las vamos a estar realmente inactivando. Entonces, si se puede compostar, estaríamos haciendo algo bueno en términos de no dejarlo nada más así, ¿verdad? A la libre. Ojalá que ese no sea el caso de ninguno en la acera cuando van caminando con el perrito, de dejarlo ahí. Y tampoco de ponerlo en la recolección municipal de residuos, ¿verdad? Entre comillas, en la basura, porque todavía son residuos que tienen mucha emisión de gases de efecto invernadero. Pero si no utilizarlo en lo más mínimo, por ejemplo, si uno va a tener una huerta donde va a tener lechugas, ese tipo de compost de verdad no se podría utilizar. Ok, muchísimas gracias, Laura. Bueno, ya como quinto paso, ¿verdad? Y último paso, la recomendación es que cuando ya tengamos el abono listo para ser utilizado, utilicemos esta proporción, ¿verdad? De 25% de abono por 75% de suelo u otro material que sea el que vamos a utilizar. Esa sería como la proporción sugerida, ¿verdad? Recuerden que por sí solo la cama, ¿verdad? El material degradador ya es muy rico en nutrientes y el otro 75%, ¿verdad? Perdón, los otros materiales que nosotros estamos agregando también vienen muy cargados de nutrientes de los alimentos. Entonces, ese otro 75% que nosotros agregamos al 25% de abono, pues nos ayuda como a diluir y a equiparar todo ese abono que viene muy, muy enriquecido. Pues si lo ponemos así directamente, más bien lo que nos va a hacer es, lo que nos puede generar es que se nos quemen todas esas plantitas y todo, ¿ok? De momento esto sería como nuestra presentación. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta, con muchísimo gusto nosotros vamos a estar por acá. A ver aquí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver en el chat. Y bueno, dice Verónica Naranjo de que, hola, ¿podrían pasar la presentación o el link del video, por favor? Ok, el video lo vamos a subir a Facebook. Por otra parte, no sé si tendrán algún tipo de manualcito o la misma presentación, que también me pusieron un mensaje como para gente que lo quería pues probar o intentar. Sí, tenemos un brochure que lo podemos compartir con mucho gusto. Ok, entonces lo vamos a compartir ahí por las redes y también por la comunidad, ¿verdad? En el correo. Junior pregunta, ¿este tipo de compostaje Takakura, la fórmula se podría también usar en tómbolas? Sí, sí se podría utilizar. No sé ahí si Laura nos quisiera agregar. Nosotros en un proceso de investigación lo habíamos desarrollado. Lo que nosotros recomendamos es que sea como en la cajita, ¿verdad? Por costo, por cuestión de costo. Pues sabemos que las tómbolas, ¿verdad? No son un poco más carillas y así, pero sí se puede utilizar. Laura. Sí, no, para complementar lo que María Fernanda dice, nosotros hicimos experimentos en tómbola con el mismo sustrato Takakura, bueno, tipo Takakura, y de hecho una de las cosas que sucedía era como que tendía así a acelerarse un poco el proceso y lograr mayores temperaturas, porque además con la tómbola podría mejorar la aireación, ¿verdad? Es como un poco más práctico. Y sobre todo si a uno no le gusta, ¿verdad? Como meter la mano ahí para mezclar, que también se puede hacer con una palita, si es en la caja o algo así, ¿verdad? Para no estarlo tocando, pero digamos que con la tómbola del todo uno prácticamente no tiene contacto con ni con el residuo ni con el sustrato. Pero sí, como dice María Fernanda, de comprar la tómbola es un poco más caro. Hay que pensar también, aunque no tuviera el sustrato como del que acaba de exponernos la profesora, sí hay que estarle adicionando pellets o burucha o algún otro material. Entonces eso supone también tener que importar otro residuo, mientras que con la caja realmente, ¿verdad? Uno hace el sustrato una sola vez y se puede seguir utilizando, ¿verdad? Como decía la profesora, uno saca la mitad cuando la caja se le llenó y la otra mitad que queda ahí
se puede seguir utilizando para ponerle más residuo. Pero bueno, todos son, ¿verdad? Como esos costos, beneficios, preferencias, ¿qué quiere uno? Uno podría ser más estética, la tómbola, ¿verdad? Claramente que a veces la cajita que uno se consigue ahí como de la feria ya media quebrada o algo, pero es eso, ¿verdad? Utilizar, reutilización versus algo nuevo, bonito, más estético, depende de donde uno viva, de los vecinos que tengan, si aguantan que uno tenga alguna de estas cosas, ¿verdad? Entonces, hay como que jugar con esos aspectos. Pero sí, en conclusión, sí se puede, y también uno podría hasta inventarse una, ¿verdad? Una tómbola hechiza. Aquí estamos en ingeniería en agronegocios, así que sus habilidades ingenieriles de cómo hacer que gire y demás también son válidas. Excelente, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta, la escriben o puede levantar la mano. Ok, creo que estaríamos con esta charla taller. Bueno, en mi parte estuvo muy interesante, ya antes la había visto el proceso también, tuve la oportunidad. Es muy interesante eso de, pues lo del olor, que es lo que mucha gente le preocupa, es casi, bueno, no se debe percibir, como mencionaban, pero, o sea, nada, y muy buena la técnica. Muchísimas gracias, creo que por ahí nos volvemos a topar en otras charlas, y ahorita les voy a comentar cómo estamos con el cronograma de mañana. Ok. Para mañana martes vamos a tener 3 charlas y un taller. Vamos a empezar a las 10 de la mañana y como les comentaba ahora con la comercialización de productos y agropecuarios en medios digitales. Hay un taller de hip hop y bueno, lo de retos de cara a la segunda revolución verde, las ONGs en Costa Rica y la charla de menstruación sostenible. Todos los links los vamos a mandar vía correo para quien guste y también van a estar en las redes sociales de la asociación. Recordarles que no requieren inscribirse, solamente ingresan, como lo hicieron hoy. Y si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerlo por medio de las redes o incluso por correo. Si alguien tiene alguna duda, me lo hace saber. Si no, muchísimas gracias por participar. Eso sería todo por el día de hoy.